Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, al congregarnos hoy aquí en este jueves de la octava de Pascua, en un momento de silencio reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón por ellos y preparémonos dignamente a esta santa celebración. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede que quienes renacieron en la fuente bautismal tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia
hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo vamos a contestar: qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, y todo lo sometiste. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes,
las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que había pasado en el camino y cómo habían conocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido en aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran la escritura y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. La lectura de los Hechos de los Apóstoles continúa desglosándose y nos continúa narrando pues precisamente lo que sucede con el paralítico. Y Pedro, después de que ya el paralítico ha ido a anunciarle a todo el pueblo, les ha dicho que vean lo que sucedió, había mucha gente que estaba pues sorprendida por aquel milagro. Y Pedro quiere ser muy enfático en un aspecto diciéndoles: miren, el milagro del paralítico es importante, fue grande, pero quisiera que no se olvidaran de lo que verdaderamente es importante, es decir, quién obró el milagro, de quién viene el milagro. ¿Pedro hizo el milagro? En realidad no. Pedro fue el instrumento a través de quien Dios hizo el milagro. Jesucristo hizo el milagro. Y es aquí donde viene la intercesión de los santos. Mucha gente que vivía confundida, y digo vivía porque gracias a Dios hoy en día a todos ya nos ha quedado claro que los santos por sí mismos no obran milagros, sino que es Dios a través de la intercesión de los santos los que obran los milagros. Entonces, a través de la intercesión de Pedro, este paralítico vuelve a caminar. Pero Pedro no quiere que la gente se distraiga con esto y vuelve a colocar una vez más a Cristo en el centro y les dice: miren, todo lo que acaban de ver, las cosas extraordinarias que probablemente verán después, nada de esto está fuera de Dios. Es decir, solamente Dios es el que lo obra. Pedro inmediatamente se hizo a un lado y colocó a Jesús nuevamente en el centro.
Y esa es una invitación para todos nosotros. Ojalá que a todos nos quede muy claro que el único que puede obrar milagros es Jesucristo, que el único que obra los milagros es Dios mismo, que todos los demás, los santos, todos son intercesores. Y vuelve nuevamente la mirada a Cristo. Y es precisamente la mirada colocada en Cristo que nos va a llevar al Evangelio nuevamente de San Lucas, donde nos dice que ahora los discípulos que habían tenido este encuentro en el camino a Emaús, regresan y le narran a los apóstoles lo que había sucedido. Y están en medio de la narración, cuando les están explicando pues que se lo encontraron en el camino, que Cristo les habló. Hay dos aspectos muy importantes. Cuando Pedro hoy le habla al pueblo, Pedro hace una escatología extraordinaria yendo al Antiguo Testamento y regresando a los hechos del momento. Y cuando Jesús ayer en el camino acompañaba a estos dos discípulos, también hace una escatología de la historia de la salvación, es decir, vuelve a narrar toda la historia de salvación, desde el Antiguo Testamento hasta el momento de Jesucristo, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y una vez más, vemos nosotros que cuando Cristo se aparece a los apóstoles, les vuelve a recordar la importancia que tiene el Antiguo Testamento, lo que los profetas anunciaron. Por eso dice Jesucristo claramente en el Evangelio, cuando se aparece el primer saludo es: la paz esté con ustedes. Y vean ustedes cuando Jesús llega a este cuarto. Imagínense por un momento la atmósfera que se vivía ahí, es decir, la situación que se vivió ahí. Piensen ustedes en un ser querido muy cercano que se ha muerto, o en un amigo muy cercano que se ha muerto, y de repente se les presenta. ¿Cuál va a ser la actitud de ustedes? ¿Van a sorprenderse? ¿Se van a asustar? ¿Van a quedar atónitos como se quedaron los apóstoles y los discípulos que estaban congregados en el cenáculo? ¿O cuál va a ser la reacción de ustedes? Porque les pregunto, Jesucristo tiene que ser muy enfático cuando les dice: no soy un fantasma, Es decir, los fantasmas no tienen carne ni tienen huesos, pero yo sí tengo carne y tengo huesos, porque estaban sumamente asustados. No sabían qué creer ni qué esperar. Y aquí viene otro dato muy curioso que todos nosotros tenemos que reflexionar en ese momento. Y el dato consiste en lo siguiente: a lo largo de 3 años, los apóstoles acompañaron a Jesús, escucharon predicar a Jesús, Jesús obró milagros en frente de ellos, Jesús estuvo sentado a la mesa con ellos en la última cena, en la cena de la Pascua. Y Jesús anunció una y otra vez que Él tenía que venir a Jerusalén para morir, que lo iban a crucificar, que iba a morir y que al tercer día había de resucitar. Pero después de todo el acontecimiento, parece que los apóstoles, entre el susto de haber perdido a Jesús y sin saber qué les iba a pasar, viven todavía sin entender la Sagrada Escritura. Porque vean lo que sucede. Dice que Cristo les pide inmediatamente, una vez que les dice: miren, tranquilos, un fantasma no soy. Tengo carne, tengo huesos. Y para probarles que no era un fantasma, les dice inmediatamente: tráiganme algo de comer. Y le pasan el pescado. Mientras comía, Jesucristo una vez más le vuelve a recordar a los apóstoles toda la historia de salvación. Les vuelve a decir: miren, todo lo que se habló en los profetas, la promesa a Abraham, lo que dicen los salmos, absolutamente todo eso tenía que cumplirse en mí y hoy se ha cumplido. Y aquí estoy. Fui crucificado, he muerto y he resucitado, vuelto a la vida para que todo se cumpla. Y después viene aquí inmediatamente la reflexión de los apóstoles. Dice claramente que se les abrió el entendimiento.
Querida comunidad, muchos de nosotros tenemos la actitud de los apóstoles. Piensen ustedes cuántas veces han ido a misa, cuántas veces han escuchado las lecturas, los evangelios. Y les aseguro que muchos de ustedes esta tarde, al escuchar tanto la lectura de los Hechos de los Apóstoles como el Evangelio, sienten que lo están escuchando por primera vez. ¿Y a qué se debe? A que muchas veces estamos sumamente distraídos. Yo creo que más que nunca en estos días de cuarentena, de estar en casa, la gente vive sumamente distraída. Distraída porque vive o metido en los teléfonos, en los medios sociales, o en la computadora, o en la televisión, pero no se enfoca en lo que verdaderamente es esencial e importante. ¿Y qué es verdaderamente esencial e importante? Enfocarnos en Dios, en Jesucristo. Miren, este tiempo de cuarentena puede ser un tiempo perfecto para todos nosotros, para hacer un pequeño retiro espiritual. Sí, ahí en su casa, aún con todo el ruido que existe, aún con la gente que está ahí. Busquen su momento y su tiempo. Pasen un día, por ejemplo, pueden hacer toda la familia un día de retiro en silencio. Yo sé que a lo mejor va a ser un reto, pero vale la pena. Y cuando digo retiro en silencio me refiero a no televisión, no celulares, no música. Agarrar la Sagrada Escritura, la Biblia, leer el Evangelio de ese día, reflexionarlo a lo largo del día, tomar algún libro espiritual y leerlo y pasar el día en silencio. Esa es una forma de crecer espiritualmente, porque Dios siempre habla en el silencio. Y solamente escuchando la voz de Dios vamos a ser capaces de sacar las dudas que haya en nuestro corazón. El Evangelio de hoy fácilmente se podría considerar como un momento de duda, porque Cristo incluso le reprende a los apóstoles diciéndoles, ¿por qué dudan? Muchos de nosotros tenemos dudas en nuestra vida. Tenemos dudas acerca de la fe, tenemos dudas acerca de Dios. Tener dudas no es malo. No tratar de resolver esas dudas en la presencia de Dios, eso sí es malo. Irse con la primera idea o la primera cosa que hemos escuchado sin tener el fundamento suficiente, ese sí es un problema. Y es ahí donde la gente comienza a alejarse de Dios. Miren, tener dudas, todos los santos o muchos de los santos han tenido dudas. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, decía, Señor, yo no sé si tú me amas a mí o yo te amo a ti. Es más, ni siquiera sé si tengo fe. Y vean quién era, uno de los grandes doctores de la iglesia. Pero su duda fue resuelta. Y él entendió claramente que sí, que Dios lo amaba y lo amaba profundamente. Y entendió también que él amaba a Dios profundamente. Y prueba máxima de su fe fueron todos los escritos que le heredó a la iglesia. Ahí estaba la fe de Santo Tomás, como puede estar la fe de todos nosotros. ¿Recuerden aquella duda del otro Tomás ahora? Del Tomás del tiempo de Jesús, de los apóstoles. Va a llegar el momento en el que le van a narrar y van a decir, Tomás, hemos visto al Señor. ¿Y cuál va a ser la respuesta inmediata de Tomás? Yo no creo hasta que no vea con mis propios ojos. Y a veces muchos de nosotros somos así. Tenemos enfrente a Cristo, tenemos enfrente la prueba de la existencia de Dios y simple y sencillamente decidimos cerrar los ojos o voltear hacia otro lado. Pues queridos hermanos, que en este día en el que el Evangelio nos invita a no dudar de Cristo, sea la paz de Cristo la que verdaderamente reine en nuestros corazones, en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de angustia. Y recuerden, Cristo no está muerto, Cristo ha resucitado y está en medio de ustedes.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del futuro. Amén. Con la Pascua de Jesús, Dios cambió el pecado y la muerte a gracia y vida. Elevemos nuestras oraciones con confianza a Dios, diciendo: te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia entera en este tiempo pascual comparta la buena nueva con entusiasmo de los primeros cristianos, roguemos al Señor. Para que las autoridades locales y nacionales sigan trabajando por el bien común, roguemos al Señor. Para que todos los cristianos, hombres y mujeres, sean testigos de Cristo resucitado en todo lo que dicen y hacen, y sus dudas queden resueltas en la presencia de Dios, roguemos al Señor. Pidamos a Dios de manera especial por todos los enfermos que están sufriendo enfermedades terminales muy dolorosas o esta infección de este virus, de manera especial por Guadalupe González, Grecia Aguirre, Alfredo Diego, Javier Sánchez Castañeda, familia Velasco Covarrubias, familia Andrete Sánchez. Para que Dios les conceda la salud, roguemos al Señor. Por todos los fieles difuntos, de manera especial por Homerito Ortega, Zulema Ríos, Roberto Ramírez y Luis Cervantes, para que Dios les conceda a todos la vida eterna, roguemos al Señor. Para que todos los que recibieron los sacramentos pascuales continúen profundizando en su conocimiento del misterio pascual, roguemos al Señor. Para que todos los aquí reunidos al celebrar esta Santa Eucaristía reconozcan al Señor resucitado en los unos con los otros, roguemos al Señor. Dios de gloria y de poder, te damos gracias por la resurrección de tu Hijo, y en su nombre concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por ese
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos, en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Pablo, sus obispos auxiliares Daniel, Eusebio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente unos a otros un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma.
Oremos. Señor Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayuden en la vida presente y nos alcancen las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos y cada uno de ustedes. Permanezcan en la gracia de Dios, dando testimonio con su vida. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Feliz noche a todos.